La noche en el delta del Mississippi no caía, ascendía. Brotaba de la tierra húmeda y de las aguas estancadas del pantano una oscuridad tan densa que se podía sentir en la piel. Esa noche, sin embargo, la oscuridad fue profanada. Un círculo de luces profanas, los faros de camionetas y coches viejos, se cerró lentamente alrededor de la modesta propiedad de Silas Washington. El sonido de casi un centenar de hombres, un murmullo bajo y cruel salpicado de risas ásperas, reemplazó el zumbido de los insectos y el coro gutural de las ranas. En el centro de ese lazo de luz y odio, la pequeña casa de madera de Silas parecía un animal acorralado esperando la dentellada final. El aire, espeso por el calor y la humedad, vibraba con una violencia expectante. El asedio no era una batalla, era un ritual, una demostración de poder diseñada para ser abrumadora, para aplastar no solo a un hombre, sino la idea misma de su existencia solitaria y soberana. Era el fin de la paz, anunciado por el rugido de motores y la luz de las antorchas. Dentro de la cabaña, el silencio era un contrapunto desafiante al caos exterior. Una única lámpara de queroseno ardía sobre una mesa de madera pulida, proyectando sombras largas y tranquilas que danzaban en las paredes. Silas Washington no estaba escondido debajo de la cama ni atrancando la puerta. Estaba de pie en el centro de la habitación, inmóvil, con los ojos cerrados. Era un hombre corpulento, de movimientos deliberadamente lentos que el mundo confundía con simpleza, pero en esa quietud no había miedo, sino una concentración absoluta. Su pecho subía y bajaba con una calma rítmica, como si estuviera midiendo el pulso de la noche. No observaba a sus cazadores, los escuchaba, contaba los vehículos por el sonido de sus motores, medía la distancia por el eco de sus voces, analizaba la arrogancia en sus risas. No era la presa. Era un estratega evaluando el campo de batalla, permitiendo que el enemigo revelara su disposición, su número y, sobre todo, su ignorancia del terreno que estaban a punto de pisar. Un megáfono crepitó, su voz metálica y amplificada, rasgando la noche como una sierra. «Sal de ahí, muchacho. Sabemos que estás dentro. No tienes a dónde ir». Las palabras eran un veneno, diseñadas para humillar, para reducirlo a una criatura asustada. La voz detalló lo que le harían, las lecciones que le enseñarían por atreverse a poseer su propia tierra, por existir en silencio sin pedir permiso. Cada frase era una violación de la soberanía que Silas había construido con sus propias manos, un asalto a la paz que había comprado con un pasado que nadie conocía. Él escuchó la sarta de amenazas y epítetos sin que un solo músculo de su rostro se contrajera. El odio de aquellos hombres era un ruido predecible, una tormenta que había visto gestarse en el horizonte durante años. No le sorprendía. Lo único que le importaba ahora era que la tormenta finalmente había llegado a su puerta y debía ser enfrentada, no con miedo, sino con el orden y la precisión que la guerra le había enseñado. Silas se movió, no hacia la ventana para mirar, ni hacia la puerta para asegurarla. Se dirigió a un viejo baúl de madera que descansaba al pie de su cama. Lo abrió con un gesto familiar, sin prisa. Dentro no había armas de fuego evidentes, ni municiones para una defensa desesperada. En su lugar, sus grandes manos seleccionaron objetos con una precisión quirúrgica. Un rollo de alambre fino y oscuro, casi invisible en la penumbra. Un cuchillo de combate cuya hoja había sido tratada para no reflejar la luz, y una pequeña bolsa de lona que contenía piezas de metal y engranajes de origen desconocido. Colocó los objetos sobre una manta en el suelo, examinando cada uno bajo la luz de la lámpara. Eran las herramientas de un tipo de guerra diferente, una que no se basaba en el estruendo de las explosiones, sino en el susurro del acero, la tensión del alambre y el silencio de una trampa bien colocada. Estaba desarmando su antigua vida para armar al fantasma que había jurado dejar atrás. La falta de respuesta desde la cabaña comenzó a irritar al líder de la turba. El silencio era un desafío, una negación de su poder. Con un grito de frustración, señaló a 4 de sus hombres. «Vayan a sacarlo. Quemen la maldita casa si es necesario». Los hombres se separaron del círculo principal. Sus siluetas recortadas contra los faros caminaban con una arrogancia descuidada,
sus escopetas colgadas del hombro como si fueran a una cacería de mapaches. Se reían entre ellos, haciendo bromas crueles sobre lo que encontrarían dentro. Para ellos, la noche era un entretenimiento, una reafirmación de su lugar en el mundo. No veían la casa como una fortaleza, sino como una caja que contenía un premio. Se acercaban al porche delantero, sus botas pesadas levantando pequeñas nubes de polvo, completamente ajenos a que estaban a punto de cruzar un umbral invisible, dejando atrás el mundo que controlaban para entrar en uno regido por reglas que ni siquiera sabían que existían. Pero el hombre que buscaban ya no estaba allí. Mientras los pasos de los 4 hombres resonaban en los escalones del porche, una sección del suelo en la parte trasera de la cabaña, oculta en la más profunda oscuridad, se levantó sin hacer ruido. Silas emergió del espacio de debajo de la casa, moviéndose con una fluidez que desmentía su tamaño. No corrió ni se arrastró. Se deslizó a través de la hierba alta, su cuerpo paralelo al suelo, una sombra dentro de las sombras. Cada movimiento era económico, preciso, aprendido en una jungla al otro lado del mundo. No se dirigió al camino ni a los campos abiertos. Se movió hacia la línea de árboles donde su propiedad se fusionaba con el pantano, el laberinto de cipreses y aguas estancadas que todos temían. La espesa niebla que brotaba del suelo lo recibió como a un viejo amigo, envolviéndolo y borrando su presencia del mundo. La casa no era su refugio, era el cebo. Antes de continuar, di desde dónde estás viendo, y si esta historia ya te ha atrapado, considera suscribirte. Mañana, la próxima no será más ligera. La puerta principal se hizo añicos. Los hombres irrumpieron en la cabaña, con las armas en alto, esperando encontrar a un hombre acobardado en un rincón. En cambio, encontraron una quietud inquietante. La lámpara de queroseno seguía ardiendo sobre la mesa, su luz cálida y constante, revelando una escena de normalidad interrumpida. Un plato de comida a medio terminar, una taza de café frío, una silla apartada como si alguien se hubiera levantado para atender una llamada. No había desorden ni señales de pánico. Era la ausencia lo que los desconcertó, la absoluta y tranquila ausencia de su víctima. La casa vacía era un insulto más grande que cualquier resistencia. Se miraron unos a otros, la confianza en sus rostros reemplazada por una creciente confusión que rápidamente se agrió en ira. Habían rodeado una jaula solo para descubrir que el pájaro nunca había estado dentro. La frustración los hizo ciegos al verdadero peligro. Lejos del ruido y la furia, Silas se detuvo justo dentro del borde del pantano. El aire aquí era fresco y olía a tierra mojada y a vegetación en descomposición. La niebla era tan espesa que amortiguaba los gritos de los hombres en la casa, reduciéndolos a un murmullo distante e irrelevante. Se dio la vuelta, no para mirar su hogar profanado, sino para observar el perímetro que sus enemigos habían creado. Desde su perspectiva, el círculo de luces ya no era una soga, era una valla, una frontera que definía el límite de su propio corral. Los 100 hombres, con sus armas y su odio, no lo habían atrapado a él, se habían atrapado a sí mismos en el borde de su territorio. Él conocía cada árbol, cada sendero de tierra firme, cada pozo de lodo que podía tragarse a un hombre entero. Ellos solo conocían su arrogancia. El pantano, silencioso y antiguo, observaba junto a él. La cacería había terminado, y la guerra apenas comenzaba. El día para Silas Washington no comenzaba con el sol, sino con un cambio sutil en la textura de la oscuridad. Era una transición que sentía en su piel, un ligero enfriamiento del aire húmedo justo antes de que el primer pájaro rompiera el silencio. No se despertaba con un sobresalto, sino que emergía de la quietud del sueño con la misma deliberación con la que movía cada músculo durante el día. Se sentaba en el borde de su cama por un momento, sus pies descalzos sobre el suelo de madera áspera, escuchando. Escuchaba el pulso de su pequeña granja, el suave murmullo de las gallinas en el corral, el resoplido ocasional de su única vaca, el zumbido constante de los insectos que nunca dormían. Eran los sonidos de su paz, el perímetro audible de un mundo que había construido para mantenerse alejado de otros mundos, mundos que prefería olvidar, pero que su cuerpo nunca le permitía.
Sus movimientos en la penumbra del amanecer eran un estudio de economía. Cada paso era medido, desprovisto de prisa pero sin un solo gesto desperdiciado. Alimentaba a los animales, su corpulenta figura moviéndose entre ellos con una suavidad que los mantenía en calma. Su toque era firme y seguro. La gente del pueblo, en las raras ocasiones en que lo veían, lo describían como lento, casi perezoso. Confundían su control con simpleza, su silencio con una mente vacía. No veían la precisión en la forma en que anudaba una cuerda, ni la evaluación constante en sus ojos mientras escaneaba el horizonte. No podían saber que la lentitud era un camuflaje, una disciplina perfeccionada en un lugar donde los movimientos rápidos atraían el tipo de atención que dejaba a los hombres muertos en el fango, a miles de kilómetros de casa. Su granja no era solo su sustento, era su escenario, y él interpretaba su papel a la perfección. La propiedad de Silas era un pequeño claro de orden en el borde del caos. Hacia el este, el terreno se elevaba suavemente hacia el camino de tierra que lo conectaba con el resto del condado. Hacia el oeste, se hundía abruptamente en el abrazo del pantano, un laberinto de cipreses cubiertos de musgo y aguas negras y estancadas. La línea donde su campo cultivado se encontraba con la vegetación salvaje era una frontera que él mantenía con un cuidado casi religioso. No era una lucha por reclamar más tierra, sino un acto de mantener el equilibrio. Su tierra no era una conquista, sino un acuerdo tácito con un entorno que a otros les parecía hostil. Él entendía su lenguaje. El susurro de las hojas advertía del viento. El silencio repentino de las ranas indicaba un depredador cercano. El pantano no era su enemigo, era su vecino, uno impredecible y peligroso, pero que respetaba los límites si uno sabía cómo establecerlos. Una vez a la semana, encendía el motor de su vieja camioneta Ford, un sonido estruendoso que parecía una profanación en la quietud de la mañana. El viaje al pueblo era una incursión necesaria en un territorio extranjero, un lugar donde las reglas eran diferentes y él era un intruso tolerado. Conducía despacio, el polvo del camino levantándose en una nube rojiza detrás de él. El paisaje estaba dominado por campos de algodón que se extendían hasta el horizonte, trabajados por hombres y mujeres cuyas vidas estaban atadas a la voluntad de otros. Silas poseía su propia tierra, un hecho que, aunque nunca se decía en voz alta, colgaba en el aire como la humedad opresiva. Era una anomalía, una pieza que no encajaba en el rompecabezas social del Delta, y cada viaje al pueblo era un recordatorio de cuán frágil era su posición, cuán fácilmente esa pieza podía ser removida. Al llegar a la calle principal del pueblo, su comportamiento cambiaba. Su ya deliberada lentitud se acentuaba, encogía ligeramente los hombros, bajaba la cabeza y evitaba el contacto visual. Se convertía en la caricatura que esperaban ver, un hombre grande, inofensivo y simple. Los ojos lo seguían desde los porches de las tiendas y las ventanas de los coches, no con curiosidad abierta, sino con una posesividad evaluadora. La mirada de los que poseen el tablero de juego y observan a las piezas moverse. Él sentía esas miradas como un peso físico, una presión constante en la nuca. No respondía a ellas. Se movía a través de ese campo de minas social con una neutralidad estudiada. Su rostro una máscara impasible que no ofrecía ni desafío ni sumisión. Su objetivo era simple, conseguir lo que necesitaba y desaparecer, dejando la menor ondulación posible en la superficie de su mundo. En la tienda general, el aire era espeso con el olor a serrín, café y la sutil acidez del tabaco de mascar. El dueño, un hombre pálido y delgado con ojos que nunca parecían parpadear, lo saludaba con un asentimiento brusco. Silas no levantaba la vista del mostrador de madera desgastada mientras recitaba su corta lista. Sal, queroseno, un poco de harina. No pedía, simplemente declaraba sus necesidades en una voz baja y monótona. El tendero recogía los artículos, sus movimientos ruidosos y exagerados, colocando cada cosa en el mostrador con un golpe que resonaba en el silencio. Era una pequeña obra de teatro sobre el poder, una demostración para la audiencia invisible de que más incluso en una simple transacción, la jerarquía se mantenía. Silas pagaba con el dinero exacto, recogía sus cosas
y se iba sin una palabra de más, dejando que el tintineo de la campana de la puerta anunciara su retirada. De vuelta en su propiedad, el aire parecía más limpio, más fácil de respirar. La tensión que se acumulaba en sus hombros durante su visita al pueblo se disipaba lentamente mientras descargaba sus provisiones. Volvía a su trabajo, a las tareas tangibles y honestas que regían su existencia. Si una valla necesitaba ser reparada, lo hacía con una atención al detalle que bordeaba el arte. No era el trabajo torpe de un hombre simple, sino la obra de un artesano que entendía la física de la tensión y la resistencia. Cada poste estaba perfectamente alineado, cada alambre tensado con la precisión justa. Observándolo, uno podría pensar que estaba construyendo una simple cerca para contener a una vaca. En realidad, estaba manteniendo el perímetro de su santuario, reforzando la barrera física y psicológica que lo separaba del mundo que acababa de dejar atrás. Su conexión con la tierra era profunda, casi instintiva. No solo la cultivaba, la leía. Conocía las historias que contaban las huellas en el barro, la diferencia entre el crujido de una rama rota por el viento y una rota por el peso de un animal. Sus sentidos, embotados y adormecidos en el pueblo para evitar problemas, se agudizaban aquí. Podía oler la lluvia horas antes de que cayera la primera gota. Podía sentir los cambios de presión en el aire. Esta hiperconciencia no era un don místico, sino una habilidad forjada en la necesidad, aprendida en un lugar donde no reconocer el significado de una hoja fuera de lugar era la diferencia entre vivir un día más o convertirse en parte del suelo de la jungla. Su granja era su cuartel general, y él patrullaba sus fronteras invisibles todos los días, tomando nota de cada cambio, por mínimo que fuera. La frontera más importante era la que compartía con el pantano. Era una línea de vida y muerte, un umbral que los lugareños temían y evitaban. Para ellos, era un lugar de serpientes, arenas movedizas y fiebres, un lugar donde la gente se perdía para siempre. Silas lo veía de otra manera. Era un territorio complejo, ciertamente, pero no caótico. Tenía sus propias reglas, su propia lógica. Había caminos ocultos de tierra firme, corrientes de agua que se podían navegar, árboles huecos que ofrecían refugio. Era una fortaleza natural, un laberinto que disuadiría a cualquier perseguidor que no poseyera un mapa. Y Silas era el único que tenía el mapa grabado en su mente, un mapa dibujado no con tinta, sino con semanas de paciente exploración y observación silenciosa. Él no temía al pantano, lo respetaba como una potencia soberana. A menudo, al final de la tarde, caminaba hasta el borde mismo de la ciénaga, donde la tierra se volvía blanda y esponjosa bajo sus botas. Se quedaba allí, inmóvil durante largos minutos, simplemente observando y escuchando. El pantano respiraba, un organismo antiguo e indiferente al pequeño drama de los hombres. El aire era pesado, denso con el olor a descomposición y a vida nueva, una mezcla primordial que a Silas le resultaba extrañamente reconfortante. Era un olor honesto, desprovisto de la hipocresía del mundo civilizado. En la quietud podía escuchar el chapoteo de un pez, el zumbido de una libélula, el grito lejano de un ave acuática. Cada sonido era una pieza de información, un punto en el mapa sensorial que constantemente actualizaba. Se sentía menos solo junto al pantano que en medio de la gente del pueblo. Donde otros veían un infierno de lodo y enredaderas, Silas veía pasajes, refugios y puntos ciegos. Sabía qué áreas eran trampas de lodo espeso y cuáles ofrecían un suelo firme bajo una fina capa de agua. Conocía los árboles cuyas raíces formaban escaleras naturales y las cuevas ocultas por cortinas de musgo español. Su conocimiento no era académico, era táctil, grabado en su memoria muscular. Había caminado, gateado y nadado por esas aguas, no por deporte, sino con el propósito metódico de un estratega que estudia su campo de batalla. Este pantano, tan temido por sus vecinos, era su póliza de seguro, su ventaja asimétrica. Era la razón por la que había elegido este pedazo de tierra y ninguna otra. Era su último reducto, el lugar al que se retiraría si el mundo exterior finalmente decidía que su tranquila existencia era una ofensa demasiado grande para ser ignorada. El coro de ranas e insectos
se intensificaba a medida que la luz del día se desvanecía. Era una sinfonía compleja, y Silas podía discernir las voces individuales dentro de ella. El croar profundo de una rana toro, el chirrido agudo de un grillo, el zumbido bajo de los mosquitos. Sabía que un cambio en ese ritmo, una pausa repentina o un nuevo sonido discordante, era una alarma más fiable que cualquier perro guardián. El pantano era su sistema de alerta temprana. Mientras el mundo exterior confiaba en cerraduras y armas de fuego, Silas confiaba en la interrupción de patrones, en la sutil alteración del equilibrio natural. Había sobrevivido en el pasado prestando atención a esas señales, y una parte de él nunca había dejado de hacerlo, incluso en la aparente seguridad de su propio hogar. La noche caía rápidamente en el delta, no como una manta, sino como una tinta que se derramaba desde el suelo hacia arriba. La oscuridad que envolvía la cabaña de Silas era absoluta, sin la contaminación de luces lejanas de la ciudad. Encendía una única lámpara de queroseno, cuya luz dorada creaba un pequeño bastión de calidez en el vasto océano de la noche. Preparaba su cena, una comida sencilla de frijoles y pan de maíz, y comía en silencio en su mesa de madera. La soledad en su cabaña no era vacía, estaba llena de una disciplina silenciosa. Cada objeto tenía su lugar, cada tarea su momento. El orden era su única defensa contra el caos que siempre amenazaba con filtrarse desde el pasado y desde el mundo más allá de su valla. Era un ritual para mantener a raya a los fantasmas. Después de la cena, se sentaba en el porche, en una mecedora que no se mecía. Permanecía inmóvil, fundiéndose con las sombras, dejando que sus ojos se adaptaran a la oscuridad. No miraba nada en particular, pero lo veía todo. La silueta de los árboles contra un cielo sin estrellas, el movimiento casi imperceptible de la niebla que comenzaba a serpentear desde el pantano. No era una relajación, sino una vigilia. Estaba absorbiendo el estado normal de la noche, estableciendo una línea de base contra la cual cualquier desviación sería inmediatamente aparente. El hombre que la gente del pueblo veía era una construcción, una armadura de simplicidad. El hombre que se sentaba en el porche en la oscuridad era el verdadero Silas, un centinela en un puesto de avanzada solitario, vigilando una paz que sabía que era, en el mejor de los casos, temporal. La ilusión de control que su rutina le proporcionaba era frágil. Él lo sabía. El mundo funcionaba según reglas predecibles solo hasta que dejaba de hacerlo. La propiedad de su tierra, su autosuficiencia, su misma existencia como hombre negro que no se doblegaba ante nadie, eran violaciones silenciosas de esas reglas. Cada día que pasaba sin incidentes era un día ganado, no un día garantizado. La tensión latente del delta no era algo que pudiera ignorarse. Estaba en la forma en que el sheriff lo miraba cuando sus caminos se cruzaban, en el silencio que caía cuando entraba en la tienda, en los coches que a veces reducían la velocidad al pasar por su camino de entrada. Era una presión constante, un recordatorio de que su mundo cuidadosamente construido existía por tolerancia, no por derecho. Esa noche, algo era diferente. Al principio, era solo una sensación, una picazón en la base de su cráneo. Luego, sus oídos captaron una vibración lejana, un zumbido de baja frecuencia que no pertenecía al coro natural del pantano. No era el motor de un solo tractor volviendo a casa tarde, era múltiple, un murmullo mecánico que crecía lentamente en volumen. Se puso de pie, no con alarma, sino con una quietud cargada de anticipación. El sonido no pertenecía a la noche, era una nota discordante en la sinfonía que tan bien conocía. Era el sonido de la previsibilidad terminando, el sonido de las reglas del mundo exterior llegando para imponerse. El centinela en el porche no se movió, simplemente escuchó, midiendo la distancia y el número, mientras la paz que tanto le había costado construir se preparaba para ser destrozada. La mecedora permaneció vacía mientras Silas se deslizaba dentro de la cabaña, moviéndose sin hacer ruido. No fue hacia la ventana para mirar. No necesitaba ver para saber lo que venía. La vibración ahora se sentía a través de las tablas del suelo, una promesa de violencia que se acercaba. Apagó la lámpara de queroseno con un soplo suave, sumiendo la habitación en una oscuridad total.
El pequeño bastión de luz había sido extinguido. Afuera, el zumbido se convirtió en el rugido de múltiples motores, y luego, a lo lejos, los primeros haces de luz de los faros cortaron la negrura, barriendo el borde de su propiedad. El mundo normal, con sus rutinas y su frágil orden, había terminado. La ilusión de control se había evaporado, y en la oscuridad de su cabaña, el granjero desapareció, y algo mucho más antiguo y peligroso comenzó a despertar. El silencio dentro de la casa era ahora un arma. Afuera, el ruido crecía, un coro de voces masculinas y portazos. Las luces se multiplicaban, formando un círculo que se cerraba lentamente, atrapando la propiedad en un lazo de luz artificial. Estaban creando su propio campo de batalla, uno que creían entender y controlar. No sabían que el hombre que estaba dentro ya no jugaba con sus reglas. Silas no estaba pensando en la defensa, estaba pensando en la geografía, en el terreno. La casa no era una fortaleza que defender, era un punto de partida. La arrogancia de sus cazadores era palpable en el ruido que hacían, en la forma en que iluminaban todo, destruyendo su propia visión nocturna. Estaban ciegos a la verdadera naturaleza del tablero de juego, y estaban a punto de hacer su primer movimiento en un juego cuyas reglas habían sido escritas por el hombre que creían haber acorralado. Un cambio sutil, casi imperceptible, comenzó a infiltrarse en el ritmo de los días de Silas. No fue un evento singular, sino una acumulación de pequeñas disonancias, como una nota desafinada en una melodía familiar. Comenzó con las huellas. Un par de mañanas, al inspeccionar el perímetro de su propiedad, encontró marcas de neumáticos que no eran las de su vieja camioneta. Eran más anchas, más profundas, impresas en el barro blando del camino de acceso como una firma anónima. No conducían a ninguna parte, simplemente aparecían en el borde de su tierra y luego se retiraban. Una visita silenciosa en la oscuridad. Silas se agachaba, examinando la profundidad y el patrón de la banda de rodadura con la misma atención que le daría al rastro de un animal depredador. No borraba las huellas, las dejaba como un recordatorio de que sus ojos no eran los únicos que vigilaban esa pequeña parcela de tierra. La soledad, que una vez fue su escudo, comenzaba a sentirse como una exposición. Durante su siguiente viaje al pueblo, la atmósfera había cambiado. El peso de las miradas que sentía en la nuca ya no era de mera curiosidad o resentimiento latente. Ahora había una agudeza, un filo evaluador. Los hombres sentados en el porche de la tienda general no apartaban la vista cuando él pasaba. Sostenían su mirada por una fracción de segundo más de lo normal, una afirmación silenciosa de dominio. Sus conversaciones no se detenían por completo, pero bajaban a un murmullo conspirador, un sonido que se sentía como insectos arrastrándose justo debajo de la piel. Silas mantuvo su rutina, su cabeza ligeramente inclinada, su paso lento y deliberado, pero por dentro, su mente estaba catalogando cada mirada, cada silencio, cada cambio en la presión social. Estaba mapeando el terreno humano con la misma precisión con la que había mapeado el pantano. El pueblo ya no era un territorio neutral, se estaba convirtiendo en la zona de preparación de un enemigo. Dentro de la tienda, el aire era aún más denso. El tendero, que normalmente se limitaba a una brusca transacción comercial, ahora se movía con una lentitud deliberada, casi burlona. Cuando Silas pidió un saco de harina, el hombre lo dejó caer sobre el mostrador con un golpe sordo que levantó una pequeña nube de polvo blanco, una explosión silenciosa en la quietud de la tienda. Mientras contaba el cambio, sus ojos se detuvieron en las manos de Silas, grandes, callosas, capaces. La mirada no era de admiración, sino de una extraña y ofensiva evaluación, como si estuviera midiendo la fuerza de una bestia de carga. Silas no reaccionó. Su rostro permaneció impasible, una máscara de simpleza que había perfeccionado durante años. Recogió sus provisiones y se dio la vuelta, sintiendo la mirada del tendero clavada en su espalda hasta que la campana de la puerta anunció su salida. Cada interacción era una prueba, una pequeña agresión diseñada para provocar una reacción que pudiera justificar una escalada. A mitad de camino de regreso a casa,
Una nube de polvo en su espejo retrovisor anunció que no estaba solo. El coche del sheriff, un sedán negro que parecía absorber la luz del sol, se acercó rápidamente y se mantuvo a una distancia incómoda detrás de él. No encendió las luces ni la sirena. Simplemente lo siguió. Una presencia amenazante que llenaba el pequeño espejo. Silas no aceleró ni disminuyó la velocidad. Mantuvo su ritmo constante, sus manos firmes en el volante. Después de casi una milla, que se sintió como una eternidad, el coche del sheriff aceleró, lo adelantó y luego se detuvo en ángulo en el camino, bloqueándole el paso. El sheriff salió del vehículo, un hombre corpulento con un rostro enrojecido por el sol y el whisky barato. Se ajustó el cinturón del arma y se acercó a la ventanilla de Silas con una lentitud teatral, saboreando el momento de poder absoluto. El sheriff se apoyó en la puerta de la camioneta, su cuerpo bloqueando la luz del sol y llenando la cabina con la sombra de su autoridad. No pidió la licencia ni el registro. Simplemente lo miró, una sonrisa delgada jugando en sus labios. «Solo asegurándome de que todo esté en orden por aquí, Silas», dijo, su voz con un tono falsamente paternal. «Hay gente que dice que te has vuelto muy solitario, que nadie sabe realmente lo que haces en esa tierra tuya». Las palabras no eran una pregunta, sino una acusación. Eran una invasión de su privacidad, una afirmación de que su vida y su propiedad existían bajo el escrutinio y la sospecha de la comunidad. Silas mantuvo la vista al frente, mirando el camino de tierra que se extendía más allá del coche del sheriff. «Solo cultivo, sheriff», respondió en voz baja, sin ofrecer más información. Su respuesta, tranquila y factual, era en sí misma una forma de resistencia. No se defendió, porque defenderse habría sido reconocer la legitimidad de la acusación. «Bueno, asegúrate de que eso sea todo lo que haces», continuó el sheriff, su voz perdiendo la falsa amabilidad y adquiriendo un filo duro. «Estos son tiempos inquietos. Los muchachos están nerviosos. No les gusta lo que no entienden». Se enderezó y golpeó el techo de la camioneta con la palma de la mano. Un gesto que era a la vez una despedida y una advertencia. «Solo mantén un perfil bajo, muchacho. Sería una pena que algo le pasara a esa bonita granja tuya». Sin esperar respuesta, regresó a su coche y se fue, dejando a Silas en una nube de polvo y amenazas no dichas. El encuentro no había sido una aplicación de la ley. Había sido una entrega de términos, un recordatorio de que su paz no era un derecho, sino un privilegio que podía ser revocado en cualquier momento. Silas esperó a que el polvo se asentara por completo antes de volver a poner la camioneta en marcha, el peso de la advertencia asentándose en sus hombros como un yugo. De vuelta en su propiedad, el santuario ya no se sentía tan seguro. El aire estaba contaminado por la interacción. Mientras descargaba sus provisiones, sus ojos escaneaban constantemente la línea de árboles, el camino de entrada, buscando cualquier cosa fuera de lugar. Fue entonces cuando lo vio. En la sección más alejada de su cerca, la que bordeaba un pequeño bosquecillo, un poste de madera había sido arrancado del suelo. No estaba podrido ni roto por el viento. Estaba astillado en la base, con marcas de pintura de un parachoques de vehículo. Alguien había salido deliberadamente del camino para derribarlo. Era un acto de vandalismo menor, fácilmente reparable, pero su significado era enorme. Era una violación física de su perímetro, un mensaje claro de que las barreras que había erigido eran insignificantes para ellos. Habían tocado su tierra, dejado su marca, y se habían ido, sabiendo que él entendería el mensaje. Silas caminó hasta el poste caído. Se agachó y pasó los dedos por la madera astillada. No había ira en su rostro, solo una profunda y fría calma. La ira era un lujo, una emoción que nublaba el juicio. Lo que sentía era una resignación helada, el reconocimiento de que una línea había sido cruzada. Levantó el poste, sintiendo su peso, y miró a través del hueco en la cerca hacia el mundo exterior. La normalidad se estaba desmoronando, no con un estruendo, sino con el crujido de la madera rota. Sabía que reparar la cerca era inútil en un sentido práctico. No detendría a nadie que quisiera entrar, pero era necesario. Era un acto de reafirmación de su soberanía, una declaración silenciosa de que no sería intimidado para abandonar su propio orden.
Era un mensaje para sí mismo. Mientras estuviera aquí, mantendría sus defensas, por simbólicas que fueran. Esa tarde, su trabajo adquirió una nueva urgencia. Cada tarea, desde afilar la hoja de su hacha hasta asegurar el pestillo del gallinero, se realizaba con una precisión metódica. No estaba simplemente realizando sus quehaceres, estaba reforzando su posición, preparándose para un asedio que aún no había sido declarado. Sus movimientos seguían siendo lentos y económicos, pero ahora había una tensión subyacente en sus músculos, una alerta en la forma en que su cabeza se giraba ante el más mínimo sonido antinatural. La paz de su granja se había evaporado, reemplazada por la atmósfera de un puesto de avanzada en vísperas de un ataque. El sol poniente pintaba el cielo de naranja y púrpura, pero Silas no veía la belleza. Veía la luz que se desvanecía, la llegada de la oscuridad que ofrecería cobertura a aquellos que preferían moverse en las sombras. Mientras el crepúsculo se profundizaba, llevó sus herramientas al interior, pero no las guardó. Las colocó sobre su mesa de trabajo, limpiándolas y ordenándolas bajo la luz de la lámpara de queroseno. Un rollo de alambre de púas, unos alicates, un martillo, objetos mundanos de la vida agrícola que, en su mente, se estaban transformando de nuevo en lo que siempre habían sido en su esencia, herramientas de control y defensa. Su mente trabajaba en silencio, repasando mentalmente el terreno de su propiedad, identificando puntos débiles, rutas de aproximación, campos de tiro. No pensaba en términos de una pelea justa. La guerra le había enseñado que la justicia no tenía lugar en la supervivencia. Pensaba en términos de ventajas, de apalancamiento, de cómo convertir la fuerza de su oponente en su mayor debilidad. El granjero estaba retrocediendo y el estratega estaba tomando el control. Más tarde esa noche, sentado en la oscuridad de su porche, el sonido llegó de nuevo, el zumbido distante de un motor. Esta vez no pasó de largo. Se detuvo al final de su camino de entrada, a unos 100 metros de la casa. Las luces del vehículo se apagaron, pero el motor permaneció en marcha. Un murmullo bajo y amenazante en la quietud de la noche. Silas no se movió. Se fundió aún más con las sombras, su respiración lenta y controlada. Podía sentir los ojos desde el vehículo, escudriñando la oscuridad, tratando de ver una luz, un movimiento, una señal de vida. Era una guerra de nervios, una prueba de paciencia. El coche permaneció allí durante casi media hora, un depredador inmóvil esperando que su presa cometiera un error. Silas no les dio nada. Se convirtió en una parte de la noche, tan inmóvil y silencioso como los árboles que lo rodeaban. Finalmente, el motor del coche aceleró bruscamente. Sus neumáticos chirriaron sobre la grava y se alejó a toda velocidad. El silencio que dejó atrás era más pesado, más cargado que antes. No fue un alivio, sino una pausa. Sabía que volverían. La visita no era para atacarlo, era para estudiarlo, para medir su respuesta, para erosionar su sensación de seguridad. Era una táctica psicológica clásica, diseñada para agotar a un oponente antes de que comenzara la batalla real. Silas se levantó de su silla sin hacer ruido. La vigilia en el porche había terminado. Ahora comenzaba la verdadera preparación. Entró en la cabaña, no para dormir, sino para trabajar. La noche ya no era un tiempo de descanso, sino un manto bajo el cual podía moverse sin ser visto, preparando el campo de batalla que sus enemigos habían elegido sin saberlo. No fue solo una noche, se convirtió en un patrón. Casi todas las noches, un vehículo diferente se detenía en el mismo lugar, a veces durante minutos, a veces durante una hora. A veces oía risas ahogadas o el tintineo de una botella. Estaban convirtiendo la intimidación en una rutina, intentando normalizar la amenaza para que él bajara la guardia, pero estaban subestimando a su oponente. Para Silas, la rutina no era adormecedora, era informativa. Contaba los vehículos, notaba la diferencia en el sonido de sus motores, medía la creciente audacia en sus voces. No le estaban desgastando, le estaban proporcionando inteligencia crucial sobre su número, su disciplina, o la falta de ella, y su mentalidad. Cada noche que pasaban observándolo, él pasaba más tiempo observándolos, aprendiendo sus hábitos, anticipando su próximo movimiento.
La última grieta en la normalidad apareció una mañana de niebla. En el poste de su buzón, clavado con un cuchillo de caza, había un pájaro muerto, un arrendajo azul cuyas plumas vibrantes eran una mancha de color grotesca contra la madera desgastada. Era un símbolo primitivo, un mensaje que trascendía las palabras. Era una promesa de violencia. Silas se acercó lentamente. No tocó el cuchillo ni el pájaro, simplemente lo miró, su rostro una máscara de granito. El sol de la mañana luchaba por atravesar la espesa niebla que se elevaba desde el pantano, envolviendo la escena en una luz gris y fantasmal. El silencio era absoluto, roto solo por el goteo del rocío desde las hojas de los árboles. En ese momento, Silas supo que el tiempo de las advertencias había terminado. La siguiente visita no sería a su buzón, sería a su puerta. Se dio la vuelta y caminó de regreso a la casa, la niebla tragándose su figura. La paz había muerto. Ahora solo quedaba la supervivencia. La noche no cayó sobre la propiedad de Silas, fue impuesta. Un centenar de faros de vehículos rasgaron la oscuridad, convergiendo en un círculo implacable que transformó la modesta granja en un escenario iluminado por una luz cruda y hostil. El aire, antes lleno del coro nocturno del pantano, ahora vibraba con el murmullo grave de casi 100 hombres, un sonido de odio colectivo salpicado de risas ásperas y el chasquido metálico de las armas. Era una demostración de fuerza abrumadora, diseñada no solo para capturar a un hombre, sino para borrar la idea misma de su soberanía. Cada haz de luz era un dedo acusador, cada motor en marcha era un latido de la violencia que se avecinaba. El asedio era un ritual, una ceremonia de poder en la que la víctima ya había sido declarada culpable y su destino, sellado por el peso del número y el color de su piel. Dentro de la cabaña, en el ojo de ese huracán de luz y sonido, reinaba una calma desafiante. Silas Washington no estaba atrincherado ni buscaba una vía de escape. Estaba de pie en el centro de la única habitación, con la espalda recta y los ojos cerrados, como un monje en meditación. Su respiración era lenta y profunda, un ritmo constante que contrastaba con la anarquía del exterior. No necesitaba ver a sus cazadores, los sentía. Su mente, afilada por años de una disciplina olvidada, estaba procesando la información sensorial con una claridad aterradora. Analizaba la disposición de los vehículos por la dirección de sus luces, calculaba su número por la cacofonía de sus voces y medía su arrogancia por el descuido de sus movimientos. No era una presa acorralada sintiendo el pánico. Era un general evaluando en silencio el despliegue de un ejército enemigo ignorante y predecible. La voz metálica de un megáfono desgarró el aire, amplificando el desprecio del líder de la turba. «Sal, Silas, sabemos que estás ahí, no tienes a dónde correr, vamos a enseñarte a respetar». Las palabras eran un veneno, una sarta de humillaciones y amenazas diseñadas para quebrar su espíritu antes de romper su cuerpo. Describían con detalle el castigo que le esperaba por el crimen de poseer su propia tierra, de existir en silencio sin pedir permiso. Silas escuchó la letanía de odio sin que un solo músculo de su rostro se contrajera. El odio de aquellos hombres no era una fuerza misteriosa, era una constante del mundo que conocía, tan predecible como la salida del sol. No le sorprendía. Lo único que importaba era que la tormenta, después de años de acumularse en el horizonte, finalmente había llegado. Y las tormentas no se temen, se navegan o se soportan. Entonces se movió, no con la rapidez del miedo, sino con la deliberada economía de un propósito claro. Ignoró la puerta y las ventanas, y se dirigió a un viejo baúl de madera a los pies de su cama, un objeto que parecía tan mundano como el resto de los muebles. Lo abrió con un gesto familiar, y el olor a aceite de armas y a lona vieja, un aroma de otra vida, llenó el aire por un instante. Sus grandes manos, acostumbradas a la tierra y a las herramientas de cultivo, se movieron con una delicadeza y precisión sorprendentes. No buscaba una escopeta para una defensa desesperada. Buscaba las herramientas de un arte mucho más oscuro y silencioso, las reliquias de un hombre que había jurado enterrar para siempre. El granjero estaba a punto de ceder el paso a un fantasma. De dentro del baúl, extrajo 3 objetos que no pertenecían a ese lugar ni a esa vida. Primero, un rollo de alambre fino y oscuro.
casi invisible en la penumbra, flexible pero con una resistencia a la tracción inhumana. Segundo, un cuchillo de combate de hoja corta y ancha, ennegrecida químicamente para que no reflejara la luz. Su empuñadura de cuero gastado se amoldaba a su mano como una extensión de su propio cuerpo. Finalmente, una pequeña bolsa de lona que, al ser depositada en el suelo, emitió un tintineo sordo, el sonido de piezas metálicas complejas y engranajes pequeños. Eran los componentes de trampas, los instrumentos de un tipo de guerra que no se anunciaba con disparos, sino con el silencio repentino de un hombre que da un paso en falso en la oscuridad. Colocó los objetos sobre una manta en el suelo, un arsenal silencioso bajo la luz parpadeante de la lámpara de queroseno. Los examinó uno por uno, no con la vacilación de alguien que improvisa, sino con la familiaridad de un cirujano que revisa sus instrumentos antes de una operación compleja. Cada pieza tenía un propósito. Cada movimiento de sus manos era un recuerdo muscular de una época en la que la supervivencia dependía de la tensión de un alambre y del conocimiento del punto de equilibrio de un hombre. Estaba desempacando un pasado que le había costado el alma olvidar. Afuera, la turba creía haber acorralado a un granjero. No podían saber que, dentro de la cabaña, el fantasma de la jungla se estaba rearmando. La falta de respuesta desde la cabaña empezó a corroer la paciencia del líder. El silencio de Silas era un acto de insubordinación más profundo que cualquier resistencia armada. Era una negación de su poder. Con un grito de frustración, señaló a 4 de sus hombres más corpulentos. «¡Ya basta de juegos! ¡Entren y sáquenlo a rastras! Si se resiste, ¡quémenlo todo!». Los 4 hombres se separaron del círculo principal, sus siluetas recortadas contra los faros como actores en un escenario. Se movían con una confianza arrogante, sus escopetas colgadas del hombro con indiferencia. Se reían entre ellos, haciendo apuestas sobre cuánto tardaría el hombre en suplicar. Para ellos, esto no era una batalla, era un deporte, y estaban a punto de dar la patada inicial sin saber que el campo de juego estaba minado. Mientras las pesadas botas de los 4 hombres resonaban en los escalones del porche delantero, un panel del suelo en la parte trasera de la cabaña, oculto en la oscuridad más profunda, se levantó sin emitir el más mínimo crujido. Silas emergió del estrecho espacio de debajo de la casa con una fluidez que desmentía su tamaño. No corrió ni se arrastró. Se deslizó por la hierba alta como una serpiente, su cuerpo perfectamente paralelo al suelo, una sombra moviéndose dentro de las sombras. Cada movimiento era una lección aprendida en una jungla al otro lado del mundo, donde el sonido era un enemigo mortal. No se dirigió hacia los campos abiertos, ni hacia el camino. Se movió hacia la línea de árboles donde su propiedad se fusionaba con el pantano, el laberinto que todos temían y que él llamaba su aliado. La espesa niebla que se elevaba del suelo húmedo lo recibió como un cómplice, envolviendo su figura y borrándola del mundo visible. Se detuvo justo en el umbral del pantano, un lugar donde las reglas de sus perseguidores dejaban de tener validez y comenzaban las suyas. La casa que había construido con sus propias manos, el símbolo de su paz, ya no era su refugio. Se había convertido en el cebo. El sonido de la puerta principal haciéndose añicos llegó hasta él, ahogado por la niebla, un eco distante de un mundo que ya había dejado atrás. La trampa no era la casa que ellos atacaban. La trampa era la creencia de que sabían dónde estaba su enemigo, y su enemigo ahora estaba detrás de ellos. Los 4 hombres irrumpieron en la cabaña, con las armas en alto, esperando el enfrentamiento. En su lugar, encontraron una quietud casi sagrada. La lámpara de queroseno seguía ardiendo sobre la mesa, su luz cálida revelando una escena de vida interrumpida. Un plato de comida a medio terminar, una taza de café frío, una silla apartada como si su ocupante se hubiera levantado para atender a un visitante. No había desorden, ni señales de lucha o pánico. Era la absoluta y tranquila ausencia de su objetivo lo que los desarmó. Se miraron unos a otros, la brutal confianza en sus rostros dando paso a una creciente confusión. Habían rodeado una jaula con un celo depredador, solo para descubrir que el pájaro nunca había estado dentro. La casa vacía era un insulto silencioso que se burlaba de su poder.
La frustración se agrió rápidamente en una ira ciega. Uno de los hombres volcó la mesa con una patada. El estrépito del cristal de la lámpara al romperse y el repentino silbido de las llamas que comenzaban a lamer el suelo de madera fueron los primeros sonidos de su pérdida de control. Empezaron a destrozar el interior de la cabaña, un acto de violencia impotente contra un enemigo ausente. Su furia los hacía sordos y ciegos, incapaces de notar el sutil cambio en la atmósfera fuera de la casa. No se dieron cuenta de que el coro de ranas y grillos del pantano, que había sido constante toda la noche, se había detenido abruptamente. El silencio que siguió no era de paz, sino de una atención tensa y expectante. El pantano estaba conteniendo la respiración. Lejos del ruido y las llamas, Silas observaba desde la cubierta de los árboles. Su rostro, iluminado intermitentemente por el resplandor anaranjado de su casa en llamas, era una máscara de granito. No había tristeza ni ira en sus ojos, solo un cálculo frío y distante. Desde su nueva perspectiva, el círculo de luces de los vehículos ya no parecía una soga, parecía una valla, la frontera de un corral improvisado en el que sus enemigos se habían encerrado voluntariamente. Los casi 100 hombres, con sus armas y su odio, no lo habían atrapado a él. Se habían atrapado a sí mismos en el borde de su territorio, un laberinto de agua, lodo y niebla del que solo él conocía las salidas. La cacería había terminado antes de empezar, y la guerra, su guerra, acababa de comenzar. El aire del pantano era más fresco, espeso con el olor a tierra mojada y a la dulce descomposición de la vida vegetal. Era un olor que sus perseguidores asociarían con el miedo y la muerte, pero que para Silas era el aliento de un viejo aliado. Conocía cada árbol retorcido, cada sendero oculto de tierra firme que serpenteaba a través de las aguas estancadas, cada pozo de lodo que podía tragarse a un hombre sin dejar rastro. Ellos solo conocían la arrogancia de su número y la claridad artificial de sus faros. Él conocía la oscuridad, la niebla y el miedo primordial que éstas podían invocar en el corazón de hombres que creían tener el control. El pantano, silencioso y antiguo, observaba junto a él, esperando sus órdenes. Silas se movió de nuevo, esta vez en paralelo a la línea de árboles, flanqueando el círculo de luz. Sus movimientos eran los de un depredador adaptado a su entorno, lentos, pacientes y absolutamente silenciosos. Desenrolló una sección del fino alambre oscuro, sus dedos trabajando con una memoria táctil que no requería de la vista. Buscaba 2 cipreses jóvenes, separados por la anchura de un sendero de caza apenas perceptible que salía del pantano. Estaba preparando el escenario, no para una batalla, sino para una lección de psicología. No iba a enfrentarse a su fuerza, iba a desmantelar su mente, pieza por pieza, usando su propio territorio como arma. Estiró el alambre a la altura del tobillo, anclándolo firmemente a los troncos de los árboles. En el centro del alambre, ató con cuidado una pequeña lata que había llenado con unas pocas piedras de su bolsillo. No era una trampa mortal, era algo mucho más sutil, un sistema de alerta temprana, un generador de ruido diseñado para convertir la confianza del enemigo en una paranoia galopante. Cualquier hombre que tropezara con él en la oscuridad no resultaría herido, pero el repentino estruendo de las piedras en la lata en el silencio absoluto del pantano sería un grito de pánico que se extendería por toda la turba. Estaba empezando a tejer su red, no de acero, sino de miedo. Una vez que la trampa sonora estuvo colocada, se deslizó más profundamente en la oscuridad, su cuchillo de combate ahora en su mano, sostenido en un agarre inverso con la hoja descansando contra su antebrazo. La hoja negra no reflejaba nada, simplemente absorbía la escasa luz ambiental, convirtiéndose en un vacío en el espacio. El granjero que el sheriff había advertido, el hombre simple que el tendero había despreciado, había desaparecido por completo. En su lugar, en el borde de la luz y la sombra, se encontraba el sargento Silas Washington, el fantasma de la jungla, un hombre que había sobrevivido a la traición y a la cacería en el infierno verde del Pacífico, y estaba de vuelta en su elemento. La primera patrulla que el líder enviaría a buscarlo en el pantano ya estaba condenada, aunque sus miembros todavía se reían y se sentían invencibles a la luz del fuego.
El líder de la turba, un hombre corpulento llamado Miller, observaba las llamas devorar la cabaña de Silas. El fuego rugía, proyectando sombras danzantes que hacían que el borde del pantano pareciera moverse, respirar. Se suponía que este era el momento del triunfo, el clímax de su demostración de poder. Sin embargo, el aire estaba cargado de una sensación de vacío, de anticlímax. La presa no estaba en la trampa. La victoria se sentía hueca, casi vergonzosa. Sintiendo las miradas inquisitivas de sus hombres, Miller reprimió su frustración y la convirtió en una furia ruidosa. Apuntó hacia la impenetrable línea de árboles. «No puede haber ido lejos. Jones, coge a 3 hombres y tráemelo. Quiero que lo arrastren por el barro». 4 figuras se separaron del grupo principal, su arrogancia restaurada por la orden directa, caminando hacia la oscuridad como si fueran dueños de ella. El pequeño grupo, liderado por un hombre llamado Jones, que se reía con demasiada fuerza, se adentró en la niebla con sus linternas encendidas. Cortaban el velo blanco con haces de luz erráticos, revelando solo enredos de raíces y cortinas de musgo. Se sentían inmunes, protegidos por el poder de su número y sus armas. Sus voces eran profanaciones en el silencio del pantano. Sus bromas crueles sobre Silas resonaban entre los árboles, proporcionando al hombre que buscaban una baliza perfecta para rastrear sus movimientos. No caminaban como cazadores, sino como matones en un callejón familiar, completamente ciegos al hecho de que cada paso los alejaba más del mundo que entendían y los adentraba en uno cuyas reglas estaban a punto de aprender de la manera más dura. Su confianza era su mayor vulnerabilidad, un punto ciego que Silas estaba a punto de explotar. Mientras Jones contaba otra historia jactanciosa, su bota se enganchó en algo casi invisible a ras de suelo, un alambre fino y oscuro. El movimiento tiró de una pequeña lata llena de guijarros escondida en un arbusto cercano, produciendo un traqueteo seco y discordante. El sonido no fue un estruendo, sino una percusión aguda y antinatural que cortó el aire y silenció al instante el coro de insectos. Los 4 hombres se congelaron, sus risas muriendo en sus gargantas. Giraron bruscamente, sus haces de luz barriendo frenéticamente la oscuridad. No encontraron nada, solo árboles, niebla y un silencio repentino y opresivo. El sonido en sí no era amenazante, pero su origen inexplicable fue la primera grieta en su armadura de arrogancia, una pequeña semilla de duda plantada en la fértil tierra de su ignorancia. Desde su posición en las ramas bajas de un ciprés envuelto en la niebla y el musgo, Silas observó la escena sin moverse. Vio cómo su formación se rompía, cómo sus linternas temblaban ligeramente, cómo se agrupaban buscando una seguridad que ya habían perdido. No hizo ningún movimiento para atacar. La trampa no estaba diseñada para herir, sino para preguntar, para introducir una pregunta en sus mentes. ¿Qué fue eso? Estaba midiendo su disciplina, su cohesión, y los observaba fallar. Estaba convirtiendo el propio pantano en un arma psicológica, utilizando sonidos y silencios para erosionar su confianza desde dentro. La primera fase de su plan estaba funcionando a la perfección. El miedo, mucho más eficaz que cualquier bala, había comenzado su lento y metódico trabajo. El distante traqueteo llegó hasta el círculo principal de hombres que rodeaban la casa en llamas. El sonido era débil, distorsionado por la distancia y la niebla, pero inconfundiblemente artificial. ¿Qué diablos fue eso?, preguntó un hombre cerca de Miller. El líder, irritado por cualquier cosa que desafiara su control, lo descartó con un gesto de la mano. «Probablemente un mapache o una zarigüeya. Sigan moviéndose», gritó hacia la oscuridad, aunque no había nadie a quien gritarle. Pero sus palabras no lograron calmar la creciente inquietud. Los hombres empezaron a mirar por encima del hombro, hacia la negrura que se extendía más allá del reconfortante perímetro de sus faros. El pantano, que antes era solo un telón de fondo, ahora parecía observar, lleno de una hostilidad silenciosa y desconocida. Pasaron 10 largos minutos, luego 15. Ninguna palabra, ningún grito, ningún disparo del grupo de Jones. La ausencia de comunicación era más inquietante que cualquier ruido. La impaciencia de Miller se agrió en una ansiedad mal disimulada. «Maldita sea», espetó.
«Son inútiles», señaló a un segundo grupo, esta vez de 6 hombres. «Vayan a buscarlos y encuentren a ese bastardo. No vuelvan hasta que lo tengan». Este nuevo grupo se movió con menos fanfarronería y más determinación sombría. La atmósfera festiva se había disipado por completo, reemplazada por una tensión palpable. Entraron en el pantano por un punto diferente, sus linternas más estables, sus pasos más cautelosos, adentrándose en el mismo laberinto que ya parecía haberse tragado a sus compañeros. Silas ya no estaba en el árbol. Se había movido con un silencio fantasmal, anticipando el siguiente movimiento de Miller. Se posicionó cerca de un área que conocía íntimamente, un tramo de suelo que parecía firme, cubierto de hojas y maleza, pero que en realidad era una fina costra de tierra seca sobre un pozo de lodo espeso y profundo. Esperó a que la segunda partida se acercara. Cuando estuvieron a la distancia adecuada, lanzó una pequeña piedra a un charco de agua estancada al otro lado del terreno traicionero. El plop del chapoteo fue sutil, pero suficiente. Los hombres, con los nervios a flor de piel, reaccionaron inmediatamente, interpretando el sonido como su objetivo moviéndose. Se dirigieron directamente hacia él, sus haces de luz convergiendo en la fuente del ruido, sin prestar atención al suelo bajo sus pies. El hombre que iba en cabeza dio un paso sobre la costra de tierra. Se hundió hasta las rodillas al instante, un grito ahogado de sorpresa escapando de sus labios. El lodo lo succionó hacia abajo con una fuerza silenciosa e implacable. Sus compañeros se detuvieron en seco, horrorizados, tratando de alcanzarlo, pero cada intento de acercarse los hacía hundirse a ellos mismos. En la confusión, el pánico y la niebla, uno de ellos tropezó y su linterna se apagó. Por un segundo, la oscuridad se los tragó. Cuando recuperaron la compostura y volvieron a iluminar el lugar, su compañero había desaparecido. No quedaba nada más que una superficie lisa de lodo negro, con unas pocas burbujas subiendo lentamente a la superficie. No hubo lucha, no hubo disparo. Simplemente fue borrado de la existencia. Los 5 hombres restantes salieron del pantano a trompicones, con el rostro pálido de terror y las ropas manchadas de lodo. Su pánico era contagioso. «Se lo tragó. El suelo se lo tragó», gritaba uno de ellos, con los ojos desorbitados. Miller lo agarró por el cuello de la camisa, su propio rostro una máscara de incredulidad y furia. «¿Qué viste?» Le disparó. El hombre solo pudo negar con la cabeza, temblando incontrolablemente. No había nadie. Simplemente desapareció. La historia se extendió por la turba como un reguero de pólvora, transformando el miedo latente en un terror abierto. El pantano ya no era un simple obstáculo. Se había convertido en un adversario vivo y monstruoso, un laberinto asesino que luchaba del lado de Silas. Mientras el pánico se apoderaba de sus enemigos, Silas se alejaba de la escena. No sentía ninguna satisfacción en lo que había sucedido. Era una necesidad táctica. No estaba librando una guerra de aniquilación, sino de desmoralización. Su objetivo no era acumular cadáveres, sino desmantelar la estructura de poder de la turba, rompiendo su cohesión y su voluntad de luchar. Estaba usando su conocimiento del terreno para crear eventos que sus mentes supersticiosas y arrogantes no podían procesar. Estaba convirtiendo su mayor ventaja, su superioridad numérica, en una desventaja, haciendo que cada hombre se sintiera aislado, vulnerable y cazado en la oscuridad impenetrable. Mientras tanto, el primer grupo de 4, ahora reducido a 3 tras una silenciosa intervención de Silas, estaba completamente perdido. La densa niebla había amortiguado todos los sonidos del campamento principal, dejándolos en un silencio antinatural. Sus linternas parecían insignificantes, devoradas por una oscuridad que se sentía sólida. El mundo se había reducido al pequeño círculo de luz a sus pies. «Jones, ¿estás seguro de que este es el camino?», susurró uno. El líder, cuya confianza se había evaporado, solo pudo responder con un gruñido incierto. Cada crujido de una rama, cada goteo de agua de una hoja, era ahora el sonido de una amenaza inminente. La paranoia era un veneno que se extendía por sus venas, cortesía de un enemigo que nunca habían visto. Silas se acercó al grupo restante desde la retaguardia,
sus pies descalzos sin hacer ruido sobre la tierra húmeda. Su movimiento era el de una sombra, una parte integral del entorno. No eligió al más fuerte, sino al que estaba más asustado, al que seguía mirando hacia atrás. No usó la hoja de su cuchillo. Con la precisión de un cirujano, golpeó la base del cráneo del hombre con el pesado pomo de acero. El hombre se desplomó sin un solo gemido, un peso muerto que Silas atrapó antes de que pudiera hacer ruido al caer. Lo arrastró hacia la espesa maleza en un movimiento fluido y desapareció. Los otros dos, concentrados en la oscuridad que tenían delante, tardaron casi un minuto en darse cuenta de que el silencio detrás de ellos era demasiado profundo. «¿Charlie?», susurró uno de los dos hombres restantes. No hubo respuesta. Se giró, barriendo el camino con su linterna. Estaba vacío. El terror puro se apoderó de él. «¡Charlie se ha ido!», gritó en un susurro ronco. El otro hombre se giró, con los ojos desorbitados. Ahora solo eran dos. Instintivamente, se pusieron espalda contra espalda, formando un pequeño círculo de defensa inútil, sus linternas apuntando hacia una pared de niebla y sombras que parecía acercarse por todos lados. Ya no estaban cazando, estaban esperando ser cazados, atrapados en un laberinto sin paredes, sintiendo la presencia de un depredador cuya paciencia parecía infinita y cuya habilidad era sobrenatural. De vuelta en el círculo de luz que se encogía, el informe del segundo grupo había destrozado la moral de la turba. Los hombres se agrupaban, hablando en voz baja, sus rifles ya no sostenidos con confianza, sino agarrados como si fueran talismanes inútiles. La autoridad de Miller se estaba desmoronando ante sus ojos. Gritaba órdenes, pero su voz sonaba hueca, teñida de una desesperación que todos podían oír. Los acusaba de cobardía, pero sus propios ojos no dejaban de escudriñar la línea de árboles, esperando que la oscuridad le devolviera la mirada. La cacería se había detenido por completo. Nadie, ni siquiera los más borrachos o los más violentos, estaba dispuesto a dar un paso más en ese pantano devorador de hombres. Silas, ahora en posesión de la escopeta del hombre que había incapacitado, decidió acelerar el colapso psicológico. Después de descargarla, se arrastró hasta el borde del claro y la arrojó con fuerza para que aterrizara con un fuerte ruido metálico justo en el límite de la luz. El sonido hizo que todos se sobresaltaran. Varios hombres apuntaron sus armas hacia el lugar. Vieron la escopeta, inconfundiblemente la de Charlie, yaciendo en el barro. Pero Charlie no estaba allí. El arma vacía era un mensaje más elocuente y aterrador que un cuerpo. Hablaba de un enemigo que podía acercarse, desarmar y secuestrar a uno de los suyos con un silencio absoluto. Sugería un nivel de habilidad que estaba más allá de su comprensión, transformando a Silas de un simple hombre a un espectro. La aparición de la escopeta fue la gota que colmó el vaso para muchos. En la periferia del grupo, un hombre apagó su antorcha, caminó con determinación hacia su camioneta y encendió el motor. «Al diablo con esto», le dijo a su compañero. «No me pagan lo suficiente para ser cazado por fantasmas». Otro vehículo lo siguió. Miller les gritó, los llamó traidores y cobardes. Pero sus amenazas se perdieron en el rugido de los motores. El círculo de luz, el símbolo de su poder y control, se rompió cuando las primeras camionetas se alejaron, creando brechas de oscuridad y rutas de escape. El asedio no estaba siendo derrotado por la fuerza, se estaba disolviendo desde dentro por el miedo. En un último y desesperado intento por reafirmar su dominio, Miller agarró un rifle y disparó una ráfaga al aire. «¡Cobardes! Somos casi 100 hombres contra uno», rugió, su rostro contorsionado por la humillación. Pero sus palabras sonaban a hueco. Ya no eran una fuerza unificada, eran un centenar de individuos asustados, atrapados en un entorno hostil, cegados por la niebla y atormentados por un enemigo invisible que jugaba con ellos. Su arrogancia se había convertido en su prisión, y el hombre que creían haber acorralado se había convertido en su carcelero. El liderazgo de Miller se había evaporado, dejando solo a un hombre gritándole a la oscuridad. Desde la protección de los árboles, Silas observó cómo más y más vehículos se ponían en marcha y se marchaban. El círculo de luz, que antes era una soga impenetrable, ahora era un arco roto y parpadeante.
El sonido dominante ya no era el murmullo del odio, sino el estruendo de la retirada. No había necesitado disparar una sola bala. Simplemente había utilizado su conocimiento, su paciencia y la propia arrogancia de sus enemigos contra ellos. El poder no solo había cambiado de manos, se había invertido por completo. Los cazadores, ahora aterrorizados, huían del coto de caza, mientras que la presa permanecía inmóvil en el corazón de su dominio, observando en silencio cómo el ejército que había venido a destruirlo se desintegraba en la noche. La primera luz del amanecer no trajo consigo el alivio, sino la revelación de la devastación. Un resplandor gris y enfermizo se filtraba a través de la niebla, iluminando una escena de derrota. La cabaña de Silas era ahora un esqueleto carbonizado, enviando delgadas columnas de humo hacia el cielo pálido. Los vehículos abandonados estaban esparcidos en ángulos extraños, como lápidas de un ejército derrotado. El aire, espeso por la humedad y el olor a quemado, estaba cargado de un silencio pesado, el silencio que sigue a una fiebre rota. Cerca de los restos humeantes, un pequeño grupo de hombres permanecía de pie, no como conquistadores, sino como los últimos supervivientes de un naufragio. Eran los más leales a Miller, o quizás los más temerosos de irse solos. La arrogancia de la noche anterior se había desvanecido, dejando solo una fatiga sucia y una creciente sensación de pavor ante lo que la luz del día podría revelarles. Miller se encontraba en el centro de este pequeño grupo, una figura tensa de furia impotente. Su autoridad se había desintegrado junto con el círculo de faros. La huida de sus hombres era una humillación más profunda que cualquier herida física. Había venido a impartir una lección de poder y, en cambio, había presidido una clase magistral sobre el miedo. Su rostro estaba congestionado, sus nudillos blancos por la fuerza con la que agarraba su rifle. Ya no se trataba de reafirmar el dominio sobre la comunidad, se había vuelto personal. Necesitaba un cuerpo, una prueba tangible de que toda esta noche de terror no había sido en vano. Necesitaba encontrar a Silas y romperlo, no por la causa, sino para restaurar los restos destrozados de su propio ego. Sus ojos, inyectados en sangre, escudriñaban la línea de árboles, buscando una sombra, un movimiento, cualquier cosa sobre la que pudiera descargar la tormenta de su fracaso. Y entonces, la sombra se movió, no con la rapidez de un animal asustado, sino con la deliberada lentitud de una fuerza inevitable. Silas Washington salió de la cortina de niebla y árboles, deteniéndose en el borde del claro. No parecía un hombre que hubiera pasado la noche luchando por su vida. Estaba cubierto de barro y hojas, su ropa rasgada, pero su postura era erguida, su presencia imponente. En sus manos sostenía la escopeta que le había quitado a uno de los hombres de Miller. No la apuntaba, la sostenía con una naturalidad casual, como si fuera una herramienta de labranza más. Sus ojos, hundidos en un rostro impasible, no mostraban miedo ni ira. Mostraban un agotamiento profundo, casi antiguo. No había regresado como un fugitivo. Había emergido como un juez, y el claro embarrado era su tribunal. Los pocos hombres que quedaban junto a Miller retrocedieron instintivamente un paso. El aire se cargó de una tensión eléctrica. Durante toda la noche habían estado luchando contra un fantasma, una idea. Ahora, el fantasma tenía carne y hueso, y era más aterrador que cualquier cosa que hubieran imaginado. Miller, sin embargo, sintió una oleada de alivio salvaje. Su enemigo abstracto finalmente tenía un rostro, un objetivo. Levantó su rifle, el movimiento brusco y torpe. «Ahí estás, bastardo», gruñó, su voz ronca por los gritos y la rabia. «Tu jueguito ha terminado». Las palabras pretendían ser una declaración de poder, pero sonaron huecas en el silencio de la mañana, un eco patético de la confianza que había perdido horas atrás. El cañón de su rifle temblaba ligeramente, traicionando el miedo que se escondía bajo su ira. Silas observó el rifle apuntándole y no reaccionó. Su mirada se mantuvo fija en los ojos de Miller, una mirada que parecía atravesarlo, evaluando no al hombre, sino el peso de sus decisiones. Luego, en un movimiento lento y deliberado que pareció durar una eternidad, Silas bajó la escopeta que sostenía.
La dejó caer al suelo con un ruido sordo y húmedo en el barro. El gesto fue una declaración más poderosa que cualquier disparo. No era una rendición, era una demostración de desdén. Era la afirmación silenciosa de que las armas eran irrelevantes en esta confrontación final. Le estaba diciendo a Miller y a los hombres que lo observaban con la boca abierta que la verdadera fuente de su poder no residía en el acero que podía sostener, sino en algo que ellos nunca podrían entender. El fantasma se había desarmado voluntariamente, y eso lo hacía aún más aterrador. La acción de Silas rompió algo en la mente de Miller. La lógica no podía procesar un movimiento así. Lo interpretó como la máxima burla, una negación final de su poder. Un rugido animal escapó de su garganta y apretó el gatillo. No fue un disparo apuntado, sino una ráfaga de furia ciega. Las balas rasgaron el aire, levantando pequeños géiseres de barro a varios metros a la izquierda de donde estaba Silas. El estruendo de los disparos fue una profanación en la quietud de la mañana. Un último y violento espasmo de un poder que ya estaba muerto. Silas ni siquiera se inmutó. Permaneció inmóvil mientras las balas pasaban inofensivamente a su lado, como si estuviera protegido por una fuerza invisible. El ataque de Miller no había sido más que un ruido fuerte, una admisión final y ruidosa de su completa y absoluta impotencia. Antes de que el eco del último disparo se extinguiera, antes de que Miller pudiera siquiera pensar en reajustar su puntería, Silas se movió. No corrió. Fluyó a través del espacio que los separaba, un borrón de movimiento eficiente que la mente de Miller no pudo procesar. El aire pareció doblarse a su alrededor. No hubo un grito de guerra, solo el sonido sordo del cuerpo de Miller golpeando el suelo fangoso. Silas no lo había golpeado. Se había deslizado por debajo de su guardia, usando el propio impulso del hombre en su contra, una lección de física brutal y elegante. Una mano aprisionó la muñeca que sostenía el rifle con una fuerza que aplastaba los huesos, mientras la otra, sosteniendo el cuchillo de combate que había aparecido como por arte de magia, no cortaba, sino que presionaba un punto nervioso en el cuello, paralizando instantáneamente cualquier resistencia. Fue una neutralización, no un ataque, el acto de un experto desarmando un mecanismo peligroso e inestable. Los hombres restantes se quedaron congelados, con las armas a medio levantar, incapaces de procesar la velocidad y la eficiencia de lo que acababan de presenciar. Vieron a su líder, un hombre corpulento y temido, inmovilizado en el suelo por un adversario que se movía con una gracia depredadora que no pertenecía a este mundo. En ese instante, la verdad completa se reveló sin necesidad de palabras. El hombre al que habían venido a aterrorizar no era un granjero lento y simple. Era algo más. Un soldado, un cazador, un fantasma. La reputación que Silas había construido cuidadosamente, su camuflaje de simplicidad, se hizo añicos en un solo segundo de movimiento perfecto. Comprendieron, con un terror que les heló la sangre, que nunca habían estado cazando. Desde el momento en que llegaron, habían sido la presa. Silas mantuvo a Miller inmovilizado en el suelo, su rodilla presionando el pecho del hombre, el filo romo de su cuchillo contra la garganta de Miller. No dijo nada. Su respiración era lo único que se oía, profunda y controlada. Su silencio era más dominante que cualquier amenaza gritada. Era el silencio de un poder absoluto y contenido. Los otros hombres, al ver la mirada vacía y calculadora en los ojos de Silas, comenzaron a bajar sus armas. Uno por uno, los rifles y las escopetas cayeron al barro con un chapoteo suave. No fue por una orden, fue un acto de sumisión instintiva. El reconocimiento de que se encontraban en presencia de una forma de violencia y habilidad que estaba más allá de su comprensión o capacidad para igualar. La batalla había terminado no con un estruendo, sino con el peso abrumador de una quietud letal. Después de un largo momento, que se sintió como una vida entera, Silas retiró el cuchillo del cuello de Miller. Se levantó con un movimiento fluido y se apartó, dejando al líder humillado, jadeando en el barro. Miller se incorporó lentamente, no como un guerrero derrotado, sino como un niño castigado. La furia había sido reemplazada por una conmoción vacía. Había sido desmantelado física y espiritualmente
frente a los últimos vestigios de su ejército. Silas no le dirigió una segunda mirada. Su atención se centró en los otros hombres y con un simple y casi imperceptible gesto de la cabeza les indicó que se fueran. No había necesidad de palabras. El mensaje era inequívoco. Su presencia en esa tierra había terminado. El pequeño grupo no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Sin mirar a su líder caído, se dieron la vuelta y caminaron hacia sus vehículos, sus movimientos torpes y apresurados. Miller se quedó solo por un momento, arrodillado en el barro, una figura patética en la fría luz de la mañana. Finalmente, se puso de pie con dificultad y tropezó tras sus hombres, sin atreverse a mirar hacia atrás. No corrían. Se retiraban en un silencio avergonzado, despojados de sus armas, de su orgullo y de la ilusión de su poder. Su partida no fue la retirada estratégica de un ejército, sino la caminata de la vergüenza de matones de patio de colegio que finalmente se habían encontrado con alguien a quien no podían intimidar. Dejaron atrás sus armas caídas en el barro, monumentos a su arrogancia. Cuando el sonido del último motor se desvaneció en la distancia, un silencio profundo descendió sobre la propiedad. Silas se quedó solo en medio de la devastación. El sol, ahora más alto en el cielo, iluminaba la escena con una claridad implacable. Su hogar en ruinas, el campo pisoteado, las armas abandonadas. Había sobrevivido, había ganado, pero no sentía ningún triunfo, solo un agotamiento que le llegaba hasta los huesos, un dolor sordo en el alma. Para salvar su vida, había tenido que resucitar al fantasma que había pasado años tratando de enterrar. La violencia que había desatado, por contenida y precisa que fuera, había envenenado el único santuario que había conocido. La paz que había construido con sus propias manos había sido destruida, no por las llamas, sino por el recuerdo de en quién se había convertido para apagar el fuego. Con una finalidad silenciosa, Silas se dio la vuelta. No miró los restos de su casa. No recogió la escopeta que había dejado caer, ni ninguna de las otras armas. No había nada que salvar allí. Todo lo que representaba esa vida, la paz, el aislamiento, la esperanza de una existencia tranquila, se había convertido en cenizas. Caminó más allá de las ruinas, sus pesadas botas dejando huellas profundas en el barro, cada paso alejándolo del mundo que había intentado construir y acercándolo a la única verdad que le quedaba. Ya no era un granjero, era un superviviente. Y los supervivientes no echan raíces, siguen moviéndose. Su camino lo llevó de vuelta al borde del pantano. La niebla de la mañana comenzaba a disiparse, revelando los caminos de agua oscura y los árboles retorcidos cubiertos de musgo. No se detuvo en el umbral, entró en el laberinto sin dudarlo, moviéndose con una familiaridad instintiva. No estaba huyendo hacia el pantano en busca de refugio, lo estaba usando como un camino, una ruta de escape del mundo de los hombres, un pasaje hacia un futuro incierto. La figura solitaria de Silas Washington, el hombre que había querido ser invisible, fue tragada por la densa vegetación. Se convirtió una vez más en lo que el mundo siempre había insistido en que fuera: un espectro, un fantasma, una historia susurrada en la oscuridad, dejando atrás nada más que un rancho quemado y el eco de un miedo que perduraría en ese condado durante generaciones. El sol tardó en reclamar el delta. La niebla, espesa y blanca como el algodón, se aferraba al suelo, rehusándose a ceder el escenario de la noche anterior. Fue el sheriff, un hombre llamado Boudreaux, quien llegó primero, no por un llamado a la justicia, sino por el zumbido de los rumores que habían viajado más rápido que sus neumáticos. Su coche se detuvo en el camino de entrada, y Boudreaux salió con la lentitud de un hombre que preferiría estar en cualquier otro lugar. La escena que lo recibió no era la de un linchamiento exitoso, sino la de una derrota inexplicable. La cabaña era un esqueleto humeante. El claro estaba sembrado de vehículos abandonados y armas de caza esparcidas en el barro como juguetes olvidados. El silencio era la parte más extraña, un silencio profundo, casi reverencial, que parecía avergonzado del ruido que lo había precedido. No había cuerpos, ni sangre, ni señales de la victoria que casi un centenar de hombres habían venido a reclamar. Era un campo de batalla donde un ejército había luchado contra un fantasma y había perdido. El sheriff Boudreaux caminó por el claro.
sus botas hundiéndose en el lodo lleno de huellas. No era un hombre de gran intelecto, pero poseía un instinto animal para el poder y sus cambios, y el poder aquí se había invertido de una manera que no podía comprender. Recogió una escopeta del suelo, sintiendo su peso inerte. Sabía a quién pertenecía. Conocía a todos los hombres que habían venido aquí. Lo que no sabía era cómo un solo hombre, un hombre que él mismo había catalogado como lento y simple, pudo haber desmantelado una fuerza tan abrumadora sin disparar una guerra. Miró hacia el pantano, cuya niebla parecía una pared impenetrable. No sentía la necesidad de investigar un crimen. Sentía el terror primordial de enfrentarse a un misterio que amenazaba el orden natural de su mundo. El sheriff no buscaba a un culpable. Buscaba una explicación que le permitiera volver a dormir por la noche, y sabía que no la encontraría ni en el barro ni en las cenizas. La historia del asedio se filtró de regreso al pueblo, no como un informe coherente, sino como una colección de fragmentos febriles y contradictorios. Los hombres que habían huido en la noche no hablaban de una pelea, sino de una cacería sobrenatural. Hablaban de la niebla que se tragaba a los hombres, del suelo que se abría bajo sus pies, de un enemigo que se movía sin hacer ruido y desarmaba a los hombres en la oscuridad total. En su humillación y terror, transformaron a Silas Washington. Ya no era el granjero simple y corpulento. Se convirtió en el fantasma del pantano, una leyenda nacida en una sola noche de fuego y miedo. El número de hombres desaparecidos crecía con cada relato, magnificado por la vergüenza y la superstición. La verdad, que era mucho más simple y aterradora, se perdió. La verdad era que no habían sido derrotados por un espectro, sino por la letal incompetencia de su propia arrogancia. La comunidad no aprendió una lección de tolerancia o de justicia. Aprendió una lección de miedo, que era mucho más duradera. El rancho de Silas Washington se convirtió en tierra tabú, un lugar señalado en los mapas mentales de la gente del condado como un sitio de mala suerte y oscuridad. Los padres advertían a sus hijos que no se acercaran, y los cazadores daban un amplio rodeo a esa sección del pantano. Las armas abandonadas en el barro nunca fueron reclamadas. Admitir que eran tuyas era admitir que habías estado allí, que habías huido de un solo hombre. El silencio se convirtió en la política oficial del condado. Nadie hablaba del asedio. Nadie preguntaba por los hombres que nunca regresaron del todo iguales. El nombre de Silas Washington fue borrado de la conversación pública, pero su espectro ahora vigilaba el borde del pantano, un guardián silencioso nacido del odio que se suponía debía destruirlo. Mientras su leyenda nacía en los susurros de los hombres, Silas se movía lejos del epicentro de su propia historia. Había transitado el pantano durante horas, no como un fugitivo que huye, sino como un exiliado que emprende un viaje inevitable. Cada paso era deliberado, alejándolo de las cenizas de la vida que había intentado construir. El pantano, que había sido su arma y su escudo, era ahora simplemente un camino, un corredor entre el pasado y un futuro sin forma. No sentía alivio ni triunfo. Sentía el zumbido familiar en sus venas, la hiperconciencia del soldado que había creído enterrar. Cada sonido, cada movimiento en su visión periférica, era procesado y analizado. El granjero podía descansar. El soldado nunca lo hacía. El fantasma de la jungla estaba despierto de nuevo, y Silas sabía, con una certeza que le dolía en el alma, que esta vez no podría volver a dormirlo. La paz que había comprado con años de silencio autoimpuesto se había gastado en una sola noche. La había canjeado por su supervivencia, y ahora se sentía como un hombre que se despierta de un hermoso sueño para encontrarse en una celda fría. Su cuerpo se movía con la eficiencia de siempre, pero su mente estaba en guerra consigo misma. La violencia, por precisa y contenida que hubiera sido, había dejado su residuo tóxico. Había profanado su santuario no con las acciones de sus enemigos, sino con las suyas propias. Para defender su paz, había tenido que convertirse en la encarnación de la guerra. Esa era la paradoja cruel, el costo final de su victoria. Había salvado su vida, pero había perdido el propósito de vivirla en ese lugar. Su hogar ya no era un pedazo de tierra, era una habilidad mortal que llevaba consigo a donde quiera que fuera. Al mediodía, llegó a un pequeño claro de tierra seca en el corazón del pantano,
un lugar que solo él conocía. Se detuvo para descansar, no porque estuviera cansado, sino porque el movimiento constante era una forma de evitar el pensamiento. Se sentó sobre la raíz de un ciprés y sacó su cuchillo de combate. La hoja negra estaba limpia. No había necesitado derramar sangre. Pero mientras limpiaba el barro del mango de cuero con un trozo de tela, sus manos recordaron la jungla, la traición, la necesidad de convertirse en un depredador para sobrevivir a los depredadores. La misma habilidad que lo salvó entonces, lo había salvado ahora. Y en ambos casos, el precio de la supervivencia fue el aislamiento. El mundo no tenía lugar para hombres como él. Solo los toleraba mientras pretendieran ser otra cosa. La pretensión había terminado. Ya no podía ser el granjero Silas Washington. Esa identidad había sido una construcción, un refugio, y había sido quemada hasta los cimientos junto con su cabaña. Lo que quedaba era el núcleo, el hombre forjado en el fuego de la traición. Y ese hombre no podía poseer tierras, ni construir una casa, ni buscar la paz, porque la violencia lo encontraría, atraída por la debilidad percibida de su silencio, y lo obligaría a mostrar su verdadera naturaleza una y otra vez. Se dio cuenta de que su búsqueda no había sido de paz, sino de anonimato, y el anonimato le había sido arrebatado. En el pequeño condado del delta del Mississippi, y en los rincones oscuros de su propia alma, ya no era un hombre. Era una historia, era un fantasma, y los fantasmas no tienen hogar, solo lugares que frecuentar. Se levantó y continuó su viaje. Su destino era incierto, pero su dirección era clara, lejos, lejos del único lugar que había elegido para sí mismo, lejos de la leyenda que crecería en su ausencia. Mientras caminaba, pensó en los hombres que había enfrentado. No sentía odio por ellos, ni siquiera desprecio. Sentía una especie de piedad agotada. Eran hombres débiles, aterrorizados por cualquier cosa que no pudieran controlar, y su debilidad se manifestaba como una brutalidad ruidosa. Habían venido a su casa para sentirse fuertes, para reafirmar su lugar en un mundo que cambiaba demasiado rápido. En cambio, se habían encontrado con una fuerza que no podían medir y se habían roto. Su derrota no fue solo física, fue existencial. Volverían a sus vidas, pero llevarían consigo la memoria de esa noche. El conocimiento humillante de su propia fragilidad. Los hombres de Miller, los que se quedaron el tiempo suficiente para ser desarmados, regresaron al pueblo como espectros. No hablaron de lo que vieron en el claro al amanecer. No podían. ¿Cómo describir la velocidad de Silas? ¿Cómo explicar la calma aterradora en sus ojos? ¿Cómo admitir que habían dejado caer sus armas no por una amenaza, sino por una presencia abrumadora? Se encerraron en un silencio lleno de vergüenza, un silencio que sus esposas no entendían y que sus amigos no se atrevían a cuestionar. Se convirtieron en hombres más silenciosos, más cautelosos, con una mirada en sus ojos que antes no estaba allí. La mirada de alguien que ha visto detrás del velo del mundo y ha descubierto que las jerarquías en las que creía son una frágil mentira. La lección que Silas les impartió no fue sobre la igualdad racial, fue sobre la naturaleza del poder, y la llevaron grabada en sus almas para siempre. Después de 2 días de viaje a través del pantano, Silas comenzó a escuchar un nuevo sonido. No era el coro de insectos ni el chapoteo del agua, sino un murmullo bajo y constante, el sonido del asfalto, el tráfico de una carretera lejana, el sonido del mundo que había intentado dejar atrás. El pantano comenzaba a clarear, los árboles se volvían menos densos, podía ver la luz del sol de una manera diferente, menos filtrada, más dura. Estaba llegando al borde de su dominio, al final de la única geografía que le había ofrecido una verdadera seguridad. Cada paso hacia ese sonido era un paso hacia un nuevo exilio. Era un hombre sin posesiones, sin nombre y sin destino. Solo tenía las habilidades que lo habían mantenido con vida y que, al mismo tiempo, le impedían vivir de verdad. Finalmente, se detuvo. Delante de él, a través de la última línea de árboles, se extendía una larga y solitaria carretera de 2 carriles. El asfalto negro brillaba bajo el sol de la tarde, cortando el paisaje verde en una línea recta que se perdía en el horizonte. No había coches a la vista, solo el camino, el cielo y el silencio.
Se quedó en la sombra de los árboles por un largo momento, una figura solitaria en el umbral entre dos mundos. No miró hacia atrás. El pasado era un campo de cenizas y susurros. El futuro era esa carretera vacía. Con una finalidad tranquila, Silas Washington salió de la protección del pantano y puso sus pies en el asfalto. Se subió el cuello de su raída chaqueta y comenzó a caminar, su silueta haciéndose cada vez más pequeña contra la inmensidad del paisaje, un fantasma en busca de un lugar donde finalmente poder desaparecer.